Un grito, perdido entre acordes musicales, la espantó. Lucila se quitó los auriculares y trató de oír aquel sonido lejano que se había colocado en sus oídos. Se levantó del sofá y solo pudo escuchar el susurro hipnótico del viento, que parecía llamarla. Se dirigió hacia la planta alta en búsqueda de la pequeña Bárbara, con un sabor a bilis en su boca, proveniente de un pensamiento oscuro que pinchaba su cerebro. Con cada peldaño que daba, más miedo sentía, a tal forma que era incapaz de expulsar de su garganta el nombre atarantado de su hermana. Llegó al rellano, agudizó el oído y siguió sin registrar nada. Fue a la habitación de Bárbara y al entrar la encontró mirando por la ventana de una forma tan compenetrada que ni siquiera se percató de su presencia. Lucila se acercó y con cierto temor irracional tocó su hombro. Ante el contacto, la niña salió de su burbuja, dejó caer un libro y le clavó una mirada que dio la impresión de ser la más glacial que la nieve de afuera. ¿Estás bien? Me pareció haberte escuchado gritar. Yo no fui, vino de allá, dijo señalando hacia afuera. Lucila pasó por al lado de su hermana y se apostó frente a la ventana. Miró hacia abajo y lo que vio casi trastocó su cordura. Volvió a mirar pensando que tal vez el miedo la hacía alucinar, pero nuevamente observó lo irreal y perturbador, eso mismo que se erigía justo a escasos metros de su pórtico. Otra vez oyó un alarido, pero esta vez el suyo. Blanco, ahora estaba totalmente blanco, como debía de ser. Lucila tomó la mano de Bárbara y juntas salieron al patio. Se acercaron al muñeco de nieve con temor, a pesar de la normalidad del momento. Minutos antes, Lucila había visto cómo ese mismo ser de nieve se encontraba por completo teñido de rojo sangre. Y no solo eso, sino que además sus ojos contemplaron incrédulos como una mano huesuda que desprendía gotas sangrantes salía del estómago del muñeco, casi como si fuera una especie de zombi queriendo emerger de la tumba. Sin embargo, luego del grito de horror y al mirar por tercera vez, Mauricio volvía a presentar su aspecto normal. Tengo que dejar la marihuana, pensó mientras bajaba las escaleras. Con cierto resquemor, ambas jóvenes acariciaron la piel fría de Mauricio. Daba la impresión de que querían asegurarse de que éste no cobrase vida, por ilógico que esto fuera. Voy a hacer mierda esta cosa. No, Mauricio es mío, yo lo hice, dijo Bárbara entre súplicas y con sus ojos azules desprendiendo lágrimas heladas. La hermana mayor, muy a su pesar, dejó en paz al gordo nevado, de nariz de zanahoria y ojos negros de botones viejos, que estoico y desafiante se encontraba frente a ella. Volvieron a entrar y justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo dentro suyo la obligó a girarse y a observar hacia afuera. Intentó ver, pero el terror condujo su mirada al suelo. Lento y con su corazón montado en una montaña rusa, fue levantando la mirada desde el piso hasta ir recorriendo de a poco el muñeco. Cuando el abdomen quedó atrás y la cabeza fue apareciendo en su radar, otro espasmo la embargó. Llegó hasta los círculos de plástico y un golpe de horror la embistió. Fue tan solo un instante, un momento fugaz, casi imperceptible, difícil de probar y asimilar. Y aún así Lucila
Hubiera jurado que el tal Mauricio le había guiñado un ojo, presa del pavor, y con furia cerró la puerta. Luego, la nieve volvió a caer. Una semana después, Bárbara se sentía molesta. No solo debía estar encerrada en su habitación por orden de su hermana, sino que también debía soportar aquella música horrible que retumbaba por toda la casa y la sacaba de quicio. Sus padres se habían ido al campo el fin de semana y Lucila no había tenido mejor idea que hacer una fiesta. Enojada fue hacia la ventana y miró a su amigo, que ya casi al borde de la extinción debido al transcurso del tiempo, todavía se negaba a morir. Fue hasta la biblioteca, tomó su libro y se dispuso a estudiar. Lucila se enteró de la desaparición de Adela en pleno baile con Santiago, que mientras le contaba lo sucedido al oído, aprovechaba para besarle el cuello. Así fue como entre pasos de baile y gemidos de placer, la joven supo con claridad los detalles de la chica perdida. ¿No fue Adela quien quiso pegarles a ti y a tu hermana días atrás? Preguntó luego. Sí, contestó lacónica Lucila. En ese momento la locura se destapó. Un par de chicos, los cuales la anfitriona jamás había visto, se peleaban a golpes de puño mientras una ronda de cuerpos alborotados animaba a su preferido. Uno de los jóvenes se cayó sobre una pequeña mesa de caoba y finalmente aplastó con su fisonomía a la familia dueña de la casa hecha de papel, que sonriente posaba para la foto. La mirada suplicante que Lucila le tiró a Santiago lo obligó a actuar. Con su 1,80 m a cuestas y su cuerpo de rupier, el joven de por sí ya intimidaba, pero los ojos chispeantes de furia que ostentaba en aquel momento lo volvían más aterrador. Levantó al soldado caído y luego sujetó al otro, y casi sin esforzarse los arrastró hacia la salida. Lucila abrió la puerta sin mirar para afuera. Un viento helado ingresó. El trío de varones pareció congelarse, pues no se movían. Además, sus ojos parecían desorbitados. Lucila, confundida, se asomó y buscó lo que todos observaban. Gritó. Mauricio se encontraba intacto. De hecho, lucía más grande y su cara había asumado una sonrisa macabra, como si un asesino le hubiera hecho una sonrisa de Glaxwood. Las ramas que llevaba como brazo danzaban como serpientes. Del final de su gordo cuerpo había salido un par de columnas de nieve que utilizaba como piernas. El monstruo no perdió tiempo. Penetró en la casa con pasos seguros. La marabunta de adolescentes empezó a enloquecer, a desperdigarse sin rumor fijo, y la música trap falleció ahogada entre decenas de alaridos desesperados. Mauricio se paró frente a Santiago y a los peleadores que todavía continuaban paralizados del miedo. Se quitó la nariz naranja con sus ramas y la sopló. La verdura se tornó una estalactita. Luego el ser se la incrustó en el ojo a Santiago, que cayó en el suelo mientras convulsionaba furiosamente. El par que había sido escoltado por el reciente muerto se vio libre de sus ataduras y reaccionó. Uno de ellos intentó correr, pero los brazos del muñeco se enredaron en su cuello cual boa constrictora. Comenzó a perder el aire. Sin embargo, su padecer acabó rápido cuando las ramas le quebraron el cuello. El último trío pudo dar un par de pasos más, pero solo eso, puesto que vio detenida su marcha cuando Mauricio fue tras de él y lo alcanzó. El sujeto detrás lo levantó en el aire, lo giró
Lo miró con su mirada de cielo descubierto y segundo después lo metió dentro de su panza. El aullido del chico se perdió entre las paredes de algodón que luego se volvieron rojas. Mauricio por completo presentaba aquel color sangriento, exactamente igual como aquella vez que Lucila creyó alucinar. De a poco, el muñeco fue agigantándose y cobrando un aspecto aún más horrible. Lucila, a pesar del dantesco caos, logró despabilarse y se dirigió con velocidad hacia la planta alta en búsqueda de Bárbara. La buscó por todas las habitaciones, pero no logró hallarla. Decidió bajar de nuevo y regresar al infierno en que se había convertido su comedor. Vio con cara espantada cómo Cristina y Lara, quienes compartían clase con ella, se encontraban arrinconadas contra la pared por el muñeco de nieve. Lara pedía auxilio, pero su voz apenas lograba escucharse y se mezclaban con unos débiles gemidos entrecortados que procedían provenir de una pesadilla atroz de la cual no podía despertarse. Los dedos de Mauricio, que como gusanos se bamboleaban, de repente se congelaron cuando un vaho frío salió del monstruo. Acto seguido, los introdujo en la boca de Cristina y la silenció. Las ramas se fueron alargando y penetrando cada vez más dentro de la infortuna joven. Luego, mediante un tirón, el cadáver de la chica se incrustó en el abdomen cada vez más estilizado del muñeco, que absorbió la carne muerta con cierto regocijo, a juzgar por la risa macabra que empezó a sonar. Lara intentó huir, sin embargo, no duró mucho tiempo, pues recibió justo en medio de su rostro un eructo que le llenó de un asco tan horrible que se vio obligada a agacharse para lanzar. Mauricio aprovechó y volvió a utilizar su nariz para clavársela en la base del cráneo. El pedazo de hielo atravesó toda la cabeza, desprendió pedacitos de cerebro y finalizó su recorrido al salir por la pera de Lara. El monstruo se percató de la presencia de Lucila y fue a por ella. A su vez, la joven solo ansiaba ubicar a su hermana para poder huir de aquella sentencia de muerte que estaba exterminando a todos sus amigos. Sin embargo, comprendió que para hallarla, primero debía sobrevivir. Por eso corrió hacia la cocina con vehemencia, cerró la puerta e intentó trabarla con la heladera, pero pesaba demasiado y no pudo. Mientras buscaba con qué defenderse, oyó lo que jamás hubiese deseado oír: el grito de su hermana. En la cocina solo había utensilios de cocina que le serían útiles y además, y como ironía del destino, un matafuegos. No tenía más opción que salir, enfrentarse al monstruo y salvar a su hermana por completo indefensa. Abrió lentamente la puerta y lo vio. Estaba parado a unos 5 metros y no dejaba de mirarla. Lucila, desafiante, le devolvió la mirada, pero se quedó perpleja cuando observó la mirada glacial de esos ojos azules que de sobra conocía. Hola, hermanita, dijo la voz. Luego Mauricio terminó su venganza y se tragó a Lucila. Horas después, cuando la policía, alertada por un grupo minúsculo de chicos aterrorizados, llegó a la casa, solo logró encontrar un libro antiguo, sangre y nieve, mucha nieve.